Lo calificaron de búsqueda rutinaria y la obligaron a desnudarse, burlándose de su silencio como si no fuera nada. Pero cuando su espalda quedó expuesta, la percha se quedó quieta, tatuada en su columna vertebral, una cresta de águila, laurel y flechas, las palabras servicio presidencial y una sola estrella azul encima. El comandante Seal intervino, lo vio y se quedó paralizado. Nadie entendió lo que susurró, pero ella sí. Y a partir de ese segundo, todos en esa sala supieron que se habían cruzado con la mujer equivocada. Lo que vino después nunca estuvo previsto que ocurriera. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de profundizar en el tema, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete y quédate con nosotros hasta el final. No tenían ningún expediente sobre ella antes de 2014. Nada que tuviera sentido. De todas formas. Un currículum en blanco, un formulario de reasignación sin base previa, autorizaciones médicas selladas por oficinas que ya no existían. Ella apareció silenciosamente, asignada al Grupo de Apoyo Logístico 7 en el perímetro sur de la base, listada como contratista civil, autorización no crítica, viviendo en un cuartel auxiliar reservado para el exceso de administración temporal. Ella no hablaba a menos que fuera necesario. Ella no se quejó. Ella no pertenecía allí. La llamaban el fantasma de la Bahía 4. Algunos pensaban que era del ejército, otros de la ex-fuerza aérea. Nadie estaba seguro. No llevaba parches, no llevaba ninguna identificación visible excepto la placa de poca altura sujeta a su cinturón de herramientas y mantenía las mangas arremangadas. Incluso en el calor del desierto, su trabajo era básico. Actualizaciones de inventario, registros de combustible, verificación de envíos. Se desplazaba desde los hangares hasta el muelle de suministros con silenciosa precisión, a menudo antes del amanecer, siempre sola. Incluso sus comidas estaban fuera de horario, se tomaban antes de que abriera el comedor o después de que cerrara. Nadie recordaba que ella hablara durante el desayuno, ni una sola vez. Fue el sargento Corbin quien primero intentó hablar con ella más allá del protocolo. Él hizo un comentario casual sobre que ella trabajaba hasta tarde, algo inofensivo, y ella simplemente lo miró, no groseramente, no fríamente, como si estuviera calculando si era seguro responder. Luego asintió casi imperceptiblemente y se alejó. Corbin no dijo nada después de eso, pero otros lo notaron. Algunos bromearon diciendo que un fantasma lo había apagado. Los demás no se reían porque, lenta e inexplicablemente, las cosas empezaron a cambiar a su alrededor. En 3 ocasiones, cajas clasificadas llegaron sin notificación, pero fueron registradas correctamente bajo su firma. Cuando se le pidió, presentó los manifiestos con los códigos de sellos exactos que coincidían con el sistema de rastreo de canales secretos del Pentágono, algo que normalmente solo los oficiales de transporte de alta autorización tocaban. Ella nunca explicó cómo los consiguió. Ella solo dijo, «Revisa los sellos». Y se marchó. Siempre estaban limpios. Luego vino el incidente de la entrega con drones. Un Ripe había aterrizado fuera de curso debido a errores de guía, y los técnicos no tenían idea de cómo restablecer sus diagnósticos a bordo. Mientras ellos discutían sobre protocolos, ella pasó caminando, subió y tecleó una secuencia en la consola sin pedir permiso. La pantalla se iluminó en verde. Nadie sabía en qué había entrado. Ella no dijo nada. El dron despegó 15 minutos después sin ningún problema. Un técnico le preguntó después, medio en broma, ¿solías volar estos? Ella no sonrió. Ella simplemente lo miró fijamente y dijo, a veces. Esa respuesta resonó durante días. Los rumores crecieron. Algunos dijeron que era exmiembro de operaciones especiales. Otros insistieron en que simplemente tuvo suerte o tal vez era mentalmente inestable. Pero fuera lo que fuese, no era inofensiva. No completamente. Podía sentirlo. Estaba en su manera de moverse, mesurada, alerta, como quien examina las salidas antes de entrar en una habitación.
en la forma en que sus ojos seguían todo durante las reuniones informativas de seguridad a pesar de que no estaba en la lista para asistir. Ella se quedaba en las puertas, invisible para la mayoría, pero observando. Siempre mirando. Ahí fue cuando empezó el resentimiento. No miedo, resentimiento. Resentimiento de hombres que alababan sus rangos, que habían sangrado por los galones, que la veían como una anomalía que no podían controlar ni explicar. El sargento Dane fue el primero en actuar. Ruidoso, engreído, con un reciente despliegue en su haber y una necesidad de afirmar su dominio dondequiera que iba, se burló de ella durante un ejercicio de campo, gritando a través del campo de tiro que la logística no debería estar husmeando en zonas activas. Ella no respondió. Él no estaba satisfecho. La siguió después del anochecer e intentó acorralarla detrás del cobertizo de comunicaciones. Nadie sabía exactamente qué pasó, solo que Edne apareció a la mañana siguiente con la mandíbula magullada y el ego fracturado. Él afirmó que se había tropezado, pero todos sabían que no era así. El mando no intervino. Ella no era de ellos. Técnicamente, su expediente no condujo a nadie. Su supervisor nunca planteó problemas. Pero las tensiones persistieron. Cuando algo permanece sin explicación durante mucho tiempo en un sistema cerrado, el sistema lo rechaza. Se convirtió en una disrupción, no por acción sino por existencia. Ella era demasiado silenciosa, demasiado capaz, demasiado precisa y, sobre todo, demasiado valiente. Fue entonces cuando se envió la solicitud de aclaración sobre seguridad interna. Una nota informal, sin firmar, enviada a través de un canal lateral y marcada como de baja prioridad. Pero el resultado fue claro. Ella estaría revestida en la base. Cada archivo, cada nivel de autorización, cada etiqueta. No fue una auditoría oficial. Era un mensaje, una advertencia disfrazada de procedimiento. Pero ella no protestó. Ella se presentó a la hora indicada, se sentó en la bahía de espera sin decir palabra. Les dio su insignia, su mochila, sus botas. Nunca pregunté por qué. Debería haber terminado allí. Un barrido de rutina, algunas preguntas y luego de regreso a la bahía. Pero Edne siguió presionando. Él había estado esperando. Utilizó la auditoría para otra cosa. Una inspección completa bajo sospecha de acceso no autorizado a terminales de defensa. Reunió un equipo de 4 hombres, 2 policías militares, un oficial de inteligencia subalterno y él mismo. La encontraron en el hangar a las 6:30. Ella ya estaba allí, parada inmóvil en medio de la bahía de concreto como si lo supiera. Se quitó la chaqueta cuando se lo pidieron, luego el cinturón, las botas, la capa exterior. Le dijeron que parara, pero Edne le hizo un gesto para que siguiera adelante. «Sigue adelante», dijo. «Necesitamos verificar marcas, cicatrices, cualquier anomalía». Ella no se inmutó. Se deslizó la camisa sobre los hombros, lenta y metódicamente, doblándola como si no fuera la primera vez. Los demás dudaron, inseguros. Edne no lo hizo. La rodeó, arrogante, divertido, hasta que la vio de vuelta. Aquí termina la configuración. Lo que siguió no estaba en ningún protocolo porque nadie esperaba ver lo que vio. No aquí, no en esta base, no en una mujer a la que ni siquiera pudieron archivar adecuadamente. Y encima de su cintura, debajo del escote, en perfecta tinta negra y cobalto, había un símbolo que no pertenecía a un lugar como ese. Un sello presidencial, modificado, no oficial, flanqueado por un arco de estrellas y una sola estrella azul en su corona. No era solo un tatuaje. Fue una advertencia. Y en algún lugar muy por encima de sus niveles de autorización, alguien ya estaba observando. En el momento en que Edne lo vio, la sonrisa de su rostro se rompió. Su diversión se disolvió primero en confusión, luego en algo más frío. Él no habló. Ninguno de ellos lo hizo. El tatuaje no gritaba. Susurró. Sus detalles eran demasiado perfectos, sus líneas demasiado nítidas, demasiado exactas para ser tinta personal.
Y había algo más profundo en su geometría, algo antiguo. La estrella azul en la parte superior, brillando débilmente bajo las luces fluorescentes, fue lo que los congeló. No sabían lo que significaba, pero sabían que no debía ser visto. No aquí. No por ellos. Ella permaneció quieta, con la espalda expuesta, los hombros tensos pero tranquilos, como si hubiera esperado ese silencio. Uno de los diputados cambió su peso. El oficial de inteligencia subalterno susurró: «Eso es real». Pero Dne no respondió. Él dio un paso atrás, visiblemente inquieto. Miró hacia el otro extremo del hangar, hacia el corredor de mando, e hizo la llamada. «Consigue al comandante Rohr». No se suponía que lo hicieran. No sin una escalada formal. Pero esto no estaba cubierto en el manual, ni en ninguna sesión informativa, ni siquiera en los archivos a los que alguna vez tuvieron acceso, porque esto no era militar, no en el sentido convencional. Esto fue más allá. Cuando el comandante War entró en el hangar minutos después, el aire ya había cambiado. Lo sintió antes de cruzar el umbral. Demasiado silencioso, demasiado quieto, demasiado concentrado. El diputado se puso firme. Dne se quedó congelado frente a ella como un hombre que desencadenó algo sagrado. Ella no se giró. Ella no se cubrió. Ella no necesitaba hacerlo. Los ojos de Rohr se fijaron en su espalda. Dio 2 pasos y luego se detuvo. Su respiración cambió. Algo en él retrocedió. Y en ese silencio, susurró palabras que no había dicho en casi 2 décadas. Palabras que solo un puñado de hombres vivos reconocerían. Protocolo fantasma. Nivel 0. Los diputados intercambiaron miradas. Dne se acercó más, con voz insegura. «Señor». Pero Rohr no respondió. Estaba mirando el tatuaje, con la mirada fija, la postura rígida, como si hubiera visto un espectro. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna orden. Luego se giró bruscamente y ordenó a todos que salieran. «Ahora despeja la habitación». Dudaron, sin estar seguros de si lo decía en serio. Él volvió a espetar con más fuerza. «Fuera todos ustedes». Salieron lentamente, traqueteando, con la mirada moviéndose entre ella y el comandante. Ella no se había movido ni una vez. Rohr esperó hasta que salió el último hombre y luego cerró él mismo la puerta del hangar. Cuando se selló con un siseo mecánico bajo, se paró frente a ella, respiró hondo y finalmente habló. No como un superior, no como un comandante, sino como un hombre que busca en el pasado recuerdos que había enterrado. «Solo vi esa marca una vez», dijo en voz baja. «En Kandahar, en 2009, justo antes de que un convoy desapareciera sin dejar rastro. Me dijeron que lo olvidara y que borrara mi informe. No existes no oficialmente, no con este uniforme, no en este siglo». Ella giró la cabeza solo ligeramente. Su voz era firme. «Entonces, ¿por qué sigues de pie?». Él no respondió. Él simplemente asintió una vez, lentamente. Luego abrió una línea de comunicación segura en su dispositivo encriptado y escribió un mensaje de 4 palabras. Etiqueta confirmada, pendiente de extracción. Esa transmisión viajó rápido, más rápido que cualquier cosa que se hubiera movido alguna vez en esa base. En cuestión de minutos, una bandera de línea negra se izó en el sistema interno, silenciosa, invisible, pero absoluta. Los protocolos de seguridad se congelaron. Los niveles de autorización quedaron bloqueados. Las comunicaciones fueron redirigidas a través de un servidor fantasma en Arlington. Y en lo más profundo de Fort Meade, un analista con autorización de nivel 7 abrió un archivo que no había sido tocado en 13 años. Nombre en código, versión A. Estado inactivo / no recuperable. Unidad de enlace del Servicio Presidencial de Afiliación Extinta. Visto por última vez en 2012. Directiva no involucrada. Pero ella estaba justo aquí. Rohr la observó mientras se vestía en silencio y luego se hizo a un lado mientras ella se ataba las botas. Ella no tenía prisa. Ella no explicó y no pidió permiso.
Cuando salió del hangar, toda la base se había movido. Los susurros se movieron más rápido que las órdenes. Los hombres que se habían burlado de ella ahora la observaban desde las puertas. Algunos retrocedieron, otros se quedaron mirando demasiado tiempo. Ne intentó acercarse a ella una vez más, quizás para disculparse, quizás para recuperar el control, pero ella lo miró durante medio segundo y él se detuvo a mitad de paso. A las 21 horas habían sucedido 3 cosas. Su nombre fue borrado del registro base. Su bahía de alojamiento fue limpiada y sellada. Un todoterreno negro sin placas se detuvo al lado del hangar, conducido por un hombre que nadie reconoció y que vestía un uniforme sencillo sin placas. Ella entró. La puerta se cerró. Desapareció por la carretera perimetral. Sin pedidos, sin registros, simplemente desaparecido. Pero Roar no había terminado. Algo en él le picaba. La forma en que sonaba su voz, la forma en que el tatuaje se sentía más como una llave que como un símbolo. Esa noche, contra el protocolo, accedió a una vieja terminal de respaldo, una que todavía funcionaba con archivos de satélites militares. Buscó la marca, la forma, el escudo, nada hasta que forzó una referencia cruzada con los registros de emergencia presidenciales desclasificados. Allí, enterrado en un registro de anulación de comando de 2007, encontró una entrada. El agente V activó el enlace presidencial directo, autoridad fantasma, autorización autónoma total, sin cadena, sin contacto, sin informe. Guardar silencio. Se reclinó en su silla, con el corazón palpitando con fuerza. No la habían traído. Ella se había dejado ver. Y lo que fuera que estuviera haciendo allí no había terminado. El camino que tomó se desvió más allá de la cresta seca y desapareció en territorio federal, donde incluso el personal de la base no tenía jurisdicción. El todoterreno cruzó el puesto de control sin detenerse, sin escaneos, sin intercambio de palabras. Cuando llegó al recinto negro enterrado al borde de la zona restringida, el caballero ya se había tragado el vehículo entero. Dentro, el conductor no habló. No lo necesitaba. Ella sabía a dónde iba. Ella había estado aquí antes. Las instalaciones no habían cambiado. Las mismas puertas reforzadas, los mismos pasillos angulares diseñados para romper la línea de visión, el mismo silencio zumbando bajo el hormigón. Pero la gente dentro había cambiado. Eran más jóvenes. Reemplazos, analistas, técnicos, manipuladores. Ninguno de ellos la reconoció, pero todos se hicieron a un lado. No por hábito, por instinto. La llevaron directamente al subnivel 5. Allí la esperaba un hombre, vestido de civil, con voz aguda y postura de un manipulador que nunca sirvió pero creía entender. Su insignia decía Langley en letra gris descolorida. La invitó a sentarse. Ella no lo hizo. Creímos que estabas muerto. Empezó. Ella no respondió. Dio un golpecito en una tableta y sacó un archivo de informe que no había sido tocado desde 2012. Operación Espejo Atardecer. Te alejaste a mitad del programa. Sin extracción, sin contacto. Dejaste que la línea se oscureciera. Enviamos 2 agentes para rastrearte. Uno desapareció y el otro dimitió en 24 horas. ¿Sabes lo que significa eso? Ella levantó la mirada, firme, sin parpadear. Significa que tenía razón en desaparecer. Hizo una pausa. Algo se quebró detrás de su tono cuidadosamente ensayado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mostrar la marca? No lo hice, dijo ella. Lo forzaron. Volvió a golpear la mesa, frustrado. ¿Te das cuenta de que el vínculo presidencial murió con la última administración? Ese tatuaje ya no significa nada. Estás equivocado, dijo ella en voz baja. Significa exactamente lo que siempre significó. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. Ni un guardia, ni un manejador, un hombre uniformado, mayor, desgastado, con la piel tirante por años de zonas de guerra y silencio. Sin rango, sin insignias, solo una presencia. Él no se presentó.
Ella lo miró una vez y él asintió. «Déjanos», dijo. El manejador protestó, balbuceó algo sobre el permiso, pero el hombre lo interrumpió con una mirada. Él se fue. La puerta sellada. Entonces el hombre la miró y dijo, «El archivo no estaba cerrado. Estaba oculto hasta que lo activaste». Ella no respondió. «Todavía recuerdan a Riad», añadió. Aunque no puedan admitirlo, lo miró finalmente. Ese convoy no debía estar allí. Los enviaste a ciegas. Y los sacaste, dijo. Por un momento, nada pasó entre ellos excepto aliento y recuerdos. Entonces lo dijo. «Aún estás libre de sospechas». Ella no parpadeó y luego escuchó atentamente. Sacó una unidad de su cinturón, codificada e inactiva, y la deslizó sobre el escritorio. «Hay una fuga en esta base, en la que entré. No fui allí por casualidad. Alguien redirigió datos fantasma a través de un canal satelital, borrado en 2011. Eso solo puede venir desde adentro». Él cogió el disco, lo giró una vez en la palma de su mano y dejó que lo humillaran para confirmarlo. Su mandíbula se tensó ligeramente. Necesitaban sentirse en control. Necesitaba hacerles creer que tenían la sartén por el mango. Él asintió. «Dejaste que el tatuaje se viera, sabiendo lo que desencadenaría. Tenía que llegar hasta ti». Colocó la unidad en un puerto negro incrustado en la pared. Pasaron los segundos. Las luces parpadearon una vez. Luego se desplegó una pantalla que reveló esquemas, paquetes de datos y pings interceptados a través de comunicaciones de la red oscura. Fue peor de lo que ella había dejado ver. Se reactivaron dos flujos de información de tipo militar. Uno enterrado en la red de seguridad del Comando Conjunto. El otro, mucho más peligroso, está mapeado mediante movimientos satelitales vinculados a mecanismos de seguridad nucleares. Alguien estaba probando la red fantasma. Alguien que sabía lo que era y lo sabía. Una vez le respondió. Él se volvió hacia ella. «¿Estás seguro de que estás listo para volver a estar allí?» «Nunca me fui», dijo ella. Abrió un cajón. Dentro había un estuche. Ella lo reconoció al instante. No tenía pestillo, ni bisagras, solo una superficie que leía su huella digital. Ella lo presionó. Se abrió con un silbido. En el interior, un auricular compacto encriptado, un relé de comunicación y una placa de identificación sin nombre, solo una estrella azul. Ella los tomó en silencio. La miró una última vez. Sin soporte, sin supervisión. «Tú haces esto, está limpio. Fuera de libros». Ella se dio la vuelta. Siempre lo fue. Cuando salió de las instalaciones, nadie la siguió. Mientras tanto, en la base, Rohr todavía estaba en su oficina cuando la pantalla de su terminal cambió. Estático. Entonces apareció un mensaje. Activo confirmado. Contener la exposición. Prepárese para la contingencia hecho 7. Lo miró fijamente, con el corazón acelerado. No se había hecho referencia a la contingencia hecho 7 desde 2003. Era una reliquia de la Guerra Fría. Protocolo de bloqueo de emergencia para cuando no se puede confiar en la estructura de mando. Escribió una respuesta. El sistema lo rechazó. Luego la pantalla se apagó permanentemente. Fue entonces cuando lo entendió. No la habían enviado a la base. Ella había usado la base para sacar a alguien del lugar. Y si estaban activando protocolos tan enterrados, eso significaba solo una cosa. Ella no había terminado todavía. El regreso fue silencioso. Sin reingreso oficial, sin autorización registrada. La insignia con la estrella azul le otorgaba acceso a través de puntos de control ciegos, bloqueando y desbloqueando puertas mientras se movía y activando sensores demasiado viejos para responder a cualquier cosa que no fueran anulaciones de nivel de comando. Nadie la notó cuando entró a la base, pero lo sintieron de la misma manera que se siente un cambio de presión antes de una tormenta. Rohr ya estaba despierto, sentado con su uniforme completo y con los ojos fijos en su pantalla en blanco cuando ella apareció en la puerta. Él no preguntó cómo llegó allí.
Él simplemente se quedó de pie. Sacaron a Hechos 7, dijo. Ella asintió. Él esperaba algo. Órdenes, explicaciones, cualquier cosa. Pero ella solo lo miró, medida, tranquila, luego finalmente. Aún no estás comprometido, tragó saliva. Tenía la garganta seca. ¿Sabes quién es? Sé dónde buscar. Ella se giró y se fue, dejando la puerta abierta detrás de ella. Él siguió. La base por la noche estaba tranquila, pero no vacía. Los movimientos continuaron en las sombras. Guardias cambiando de puestos, equipos de mantenimiento activando y desactivando generadores, transmisiones encriptadas pulsando a través de fibra y aire. Pero debajo de esa rutina, ella caminaba con intención, cortando capas de actividad falsa hacia un objetivo que aún no se había revelado. Ella no estaba rastreando a la gente. Ella estaba rastreando patrones. Y los patrones habían cambiado. Ligeras inconsistencias en el uso de energía en el ala este de la base. Las señales de vigilancia fueron redirigidas para mantenimiento 2 veces en 3 noches. Un técnico del que nadie recordaba con exactitud cuando había sido contratado. Una puerta que no debía cerrarse desde dentro. Entró en el bloque este con Rohr un paso detrás. 2 guardias levantaron la vista confundidos y buscaron sus radios. Ella no se detuvo. Ella pasó junto a ellos con la placa en la mano. Las puertas la leyeron primero a ella, luego a él. Ellos abrieron. En el interior de la sala del banco de servidores hacía demasiado calor. Demasiado calor para el ciclo nocturno. Cables redireccionados, paneles de derivaciones puestos, 3 unidades auxiliares conectadas al sistema central. Un zumbido silencioso llenó el espacio como una respiración contenida. Ella se acercó a la consola. Sin contraseñas. Colocó su mano sobre el panel biométrico plano. La pantalla parpadeó una vez y luego se abrió. Allí estaba, un feed activo. Un enlace de red fantasma redirigido a través de un conjunto de satélites de la Guerra Fría catalogado como fuera de servicio desde 2009. Patrones de cifrado que imitan antiguas comunicaciones fantasma. Casi perfecto, pero un poco equivocado. Es lo suficientemente incorrecto como para que alguien como ella lo sienta. Estaba lo suficientemente equivocado como para saber que era un cebo. Ella se volvió hacia Rohr. Alguien me está mirando y quiere que muerda. Su voz era baja. ¿Qué ganan? Ella estudió la pantalla. Caos. Prueba de que el canal fantasma sigue vivo. Si actúo ahora, lo captan en movimiento. Confirme que todavía esté activo. Y si no lo haces, se intensifican. Se quedó mirando el feed. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos lo que quieren. Metió la mano en su chaqueta, sacó el relé de comunicación, el que le habían dado en el sitio negro, y lo conectó al puerto. El feed saltó, reaccionó. En algún lugar, alguien estaba viendo cómo una luz roja se volvía verde. Se inclinó sobre la consola y comenzó a escribir. No son órdenes aleatorias ni anulaciones defensivas. Ella comenzó a alimentar el sistema con información errónea. Paquetes señuelo en capas incrustados con ecos de sus misiones pasadas. Datos destinados a confundir, a retrasar, a alargar su análisis lo suficiente como para exponer la ubicación de su punto final de recuperación. Mientras trabajaba, Rohr vio que la pantalla comenzaba a mostrar pings. La red se remontaba a través de un relé satelital comercial hasta un servidor en Washington, D.C., pero luego se desviaba bruscamente hacia un nodo secundario en Virginia. Esa fue la primera infracción. El origen no fue un agente deshonesto. Era un servidor fantasma dentro de un subcontratista de defensa privado. Una empresa civil sin conexión conocida con el trabajo de inteligencia. Al menos no oficialmente. Ella sonrió apenas. Te tengo. Extrajo el relé, limpió la consola y salió. Horas más tarde, Langley, el hombre que había conocido antes, el que se hacía llamar Langley, no estaba en su escritorio. Su tarjeta de acceso había sido desactivada. Su oficina fue vaciada y su nombre borrado.
Incluso las cámaras en el pasillo no mostraron nada entre las 3 de la mañana y las 3:40 de la mañana, el intervalo de tiempo en el que desapareció. Ella estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y en silencio. «No lo encontrarás», dijo una voz detrás de ella. Ella se giró. El hombre mayor del lugar de la vista oscura. Nunca se suponía que te atacara. Estaba allí para observar. Ella asintió. ¿Y qué aprendió? El hombre vaciló. Entonces que todavía estés operativo. Que todavía los pones nerviosos. Ella se acercó más. Bien. Deberían serlo. Él suspiró. Esto no ha terminado. Despertaste una red que había estado enterrada por más tiempo del que la mayoría de nosotros hemos servido. Ella lo miró fijamente. Entonces deberían haberme dejado enterrado con él. Levantó un sobre. Hay una salida limpia desde aquí. Sin cola, sin ojos. Desaparecer de nuevo. No hay preguntas. Ella lo miró fijamente y no se movió. O dijo lentamente, podrías quedarte. Quemarlo desde adentro. Terminar lo que empezaste. Un largo silencio. Entonces dame 3 nombres. Hizo una pausa. Ella repitió 3. No necesito más. Él asintió. Él sabía que ella no estaba mintiendo. 2 semanas después, dentro del Capitolio, un hombre subió solo a su auto como lo había hecho todas las mañanas durante 20 años. Giró la llave. Nada. Solo el leve zumbido de algo desconocido. Miró por el espejo retrovisor. Ella ya estaba allí, en el asiento trasero, tranquila, observando. Se quedó congelado. No lo sabía. ¿Lo hiciste? Ella interrumpió. Solo esperas que nadie más lo haga. Él levantó las manos. Por favor, no envié el pedido. Simplemente estaba conectado, financiado y protegido. Él tragó saliva. No puedes hacer esto. Ella se inclinó más cerca. Comprometiste un canal presidencial. Movió datos fantasmas a través de manos extranjeras. Vendiste el acceso a algo que ni siquiera entendías. Su voz se quebró. No estás autorizado para actuar. Ella lo miró a los ojos. Eso es lo que nunca entendiste. Nunca estuve esperando la autorización. Lo que pasó en ese coche nunca fue noticia. Pero el hombre no regresó a trabajar. Su casa quedó vaciada. Sus registros sellados. Y para aquellos que susurraban en las trastiendas sobre redes secretas y agentes fuera de los registros, comenzó a circular el rumor de que uno de los antiguos había regresado. Y ella no estaba limpiando. Ella estaba cazando. Algunas historias nunca llegan a las noticias. Algunos héroes desaparecen antes de que sepamos sus nombres. Pero a veces una marca, un símbolo, un silencio es todo lo que se necesita para recordarnos lo que aún vive debajo de la superficie. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Porque el mundo necesita recordar a aquellos que nunca debieron ser vistos y a los que eligieron el silencio en lugar de la gloria. No olvides darle me gusta, compartir y comentar a continuación. Tu voz ayuda a que sus historias vuelvan a la luz.